viviendo en Medellín, Colombia, o vos viviste en la costa de Colombia, algo así, de Perú. ¿Cómo te volviste metalero? Estamos en un episodio muy especial de Metal Mellos. Acabamos de terminar la primera temporada y vamos a empezar la segunda temporada, pero dado el hecho de que por cosas de la vida estoy en Medellín, vamos a hacer un programa juntos después de mucho tiempo, Calvario y Yubarsi. Y hoy por primera vez vamos a hacer una entrevista y nuestro invitado es Román González Navarrete, que diría yo que es un personaje muy importante. Él no lo acepta, un personaje muy importante en la cultura metalera de Medellín y tal vez de Colombia, porque ya lo vamos a ver durante la entrevista, la labor quijotesca que este muchacho de barba blanca ha hecho por el metal de Medellín. ¿Por qué vamos a entrevistar a Román? Pues hay un montón de historias detrás, pero, Román tiene su podcast que se llama El Show del Multilogio y ha entrevistado a una gran cantidad de personajes y bueno, consideramos que va a ser el turno de Román de ser entrevistado, ¿cierto? Conocer las historias de muchos, ahora queremos saber tu propia historia. Entonces, Román, bienvenido a Metal Mellos. Ay, muchas gracias, muchachos. Ahí estamos en plan de colegaje, buenísimo. Ahí ya nada más falta que nos inviten a dar Metal Show a los tres. Hagamos un test de Metal Show nosotros. Bueno, vamos a empezar, vamos a dar una estructura muy sencilla. Así como funcionó en la primera temporada de Metal Mellos, vamos a hacerte más o menos siguiendo la misma temática. Ya. Y es viviendo en Medellín, Colombia, o vos viviste en la costa de Colombia, algo así, de Perú. ¿Cómo te volviste metalero? ¿De dónde salió eso? Pues ve, la familia mía es costeña, barranquillera. Pero yo nací en Perú. Mi papá era jefe de montaje de plantas de productos químicos y en los 70 aparecí yo allá, pues no me esperaban, llegué pum. Yo regreso a Colombia en los 80, a Barranquilla. Pero Barranquilla en esa época de los 70, principios de los 80, llegaba mucho contrabando, todavía llega por los puertos. Pues mis hermanos que eran mayores compraban muchos discos de música que ni siquiera tenía por qué estar en Barranquilla, ¿cierto? Entonces había una emisora de rock en Barranquilla y había unos sitios donde uno pudiera comprar discos americanos, pues así fue que llegó a mi casa Santana, Aerosmith, Pink Floyd, todo eso. Siendo yo muy chiquito, entonces yo convivía con el folclore de mi mamá, que mi mamá sí es cumbiambera pues de toda la vida, y el rock de mis hermanos y de sus amigos y todo eso. Pero ya cuando llegamos a Medellín, que nos vinimos a vivir a Medellín, ya yo estaba un poquito más grande y ahí sí me dio ya más curiosidad. Entonces muchos de esos discos los heredé yo y yo tuve un quiebre muy bacano como en el año 85 que me echaron de Bolivariana y mi papá me metió a estudiar un colegio que se llama el Conrado González, que era como uno de los, había muchos colegios en Medellín que eran como los llegaderos de todos los vagos de Medellín. Sí. El Conrado González era uno, entonces cuando yo llegué allá, el Unamuno fue otro, el Ferrini fue otro, el externado Patria, el Parra París, el Instituto del Poblado, había varios. San Juanelo, había como muchos recogedores de vagabundos en cada comuna de Medellín, a mí me tocó en el Conrado. Y cuando llegué al Conrado, el Conrado tenía la particularidad que tenía varias jornadas. Y era un colegio muy rockero, muy metalero. ¿Y ahí salió Juanes o no? No, Juanes es del Jorge Robledo. Entonces, ¿qué pasaba ahí? En el cambio de jornadas, en el patio del colegio se armaba un intercambio de música y de información y todo, y a mí me tocó eso ahí, siendo muy pequeñito, pues. Entonces, ahí me llegaron muchas cosas como al mismo tiempo, o sea, música que ya era vieja, que para uno era nueva, ¿cierto? O sea, Medellín siempre ha sido muy sabática, muy vieja guardia, muy archivera, pero a mí de repente que ahí me llegó por intercambios, pues todos los primeros discos de Black Sabbath, pero también me llegó el primero de Reencarnación, el sencillo de Danger, el sencillo de Astaroth. Ahí fue donde un amigo me trajo un día el demo de Narcosis, la famosa maqueta de Narcosis. Nuestro entrañable amigo de siempre. Narcosis, tan
¿qué más llegaba ahí? O sea, que yo me acuerdo de Anvil, Riot, Bueno, Slayer, y todo eso. todos tuvimos algo así como un tutor. En el caso tuyo, en el rock fueron los hermanos, pero en el metal tuviste algún guía que te dijera, vea, vamos a oír Oiga, Sí, esto. fueron varios, porque es que yo, al mismo tiempo que pasaba eso ahí en el Conrado, en el intercambio de discos, yo pertenecía a un grupo scout del Jorge Robledo, del colegio donde estudió Juanes, y ese colegio también era muy metalero. O sea, en esa generación de Juanes, pues estaba también Federico López La Bichuela, estaba Alex Gutiérrez de Némesis, estaba Federico Martínez El Pisco, Andrés Cañola, El Pisco estuvo era de la eh, Bolivariana antes. entonces como había una generacioncita ahí como muy Sí. rockera, muy metalera, ¿sí? Y entre ese combo había un compañero mío de los scouts que se llama Norman Ríos, que años después tuvo una banda que se llamaba Kindergarten. Yo me acuerdo. Y antes de Kindergarten tuvo una banda que se llamaba Raes. Tuvo como esos... Yo me acuerdo de Kindergarten. Sí. Rise Entonces no me acuerdo. Norman tenía dos muy buenos amigos, que uno era Jorge León Arango y Carlos Julio González, que eran un poquito mayores que yo, compañeros de los scouts, y esos man eran súper metaleros. Yo tenía otro amigo como contemporáneo mío que se llama Camilo Chica, y Camilo Chica como por el 86, 87, un día fue a visitarlo a la casa y me dijo, mira, mi tía, tenía una tía que vivía en Estados Unidos, me mandó esta música. Con un montón de cassettes originales, una chimba, con todo lo de Metallica que había hasta ese momento. ¿Qué era todo lo de Metallica hasta ese hasta el momento? Garage Days. Para que no Estamos O sea, hablando del era, 95. me llegó todo junto, me llegó todo junto. 95, no, 80, 86, 87. Sí, o sea, nos llegó todo junto. Kill 'Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets, Garage Days, así, ¡pran! Y fuera de eso, como tres cassettes de Exploited, también The Star of War, Horror Epics y Live at White House. Horror Epics es una maravilla. Hijo de puta, y nos llegó así, o sea, en un montón, y eso era como que brillaban esos cassettes. Y también otra música, el primero de Two Live Crew, que era una banda pornográfica de rap en esa época, antes de Public Enemy y todo eso. O sea, fue como de los primeros 40 episodios que pusieron en la industria americana. Two Live Crew, que estos me hablaban de culiadas y de pericos y un montón de cosas, no entendíamos en ese momento. Lo que ahora dice el reggaetón lo decían los raperos. Y pues nosotros con ese inglés tan primitivo que teníamos. Entonces, ¿qué pasó? Pues, o sea, yo grababa toda esa música que me llegaba, pero esos cassettes de Camilo Chica se volvieron como moneda de cambio para mí. O sea, como que él me los entregó un día y yo con eso me dediqué a hacer intercambio en todas partes. Entonces yo llegaba con esos cassettes así nuevecitos brillanticos y la gente no podía creer, este pelado, ¿de dónde sacó eso? Entonces, así estos mayores míos, Carlos Julio y Jorge León y ellos, pues como que comenzaron a grabar mucha música. Ya habíamos pasado, creo que el año anterior, el concierto del Barón Rojo, que creo que fue en el 86, 87. Yo ya había escuchado al Barón Rojo. En ese concierto del Barón Rojo, que fue mi primer concierto de metal extremo que me llevó mi hermano. Ya respondió la siguiente. Tocaron dos bandas de Cali, que una fue Cronos y la otra fue Caos. Y Caos tocó dos canciones de Metallica. Me acuerdo como si fuera ayer, que era Jorge Fresqueta en ese momento, el cantante de Caos, que después se fue a cantar a Cronos. Entonces, ¿quién cantaba en Cronos? Cantaba otro personaje que no me acuerdo, fue el que grabó el primer disco de ellos, que es donde salen esos temas famosos, robots y todo eso, no me acuerdo el nombre de la obra, pero los demás Cronos eran los mismos, o sea, Corkidi, Isi Toledo, ¿cierto? Eran como los mismos. Esa parte de la historia no sé por qué, como este vocalista se va y se roban a Jorge Fresquet para acá. Y me acuerdo que el man dice, ¿a ustedes les gusta Metallica? Y toda la Macarena tocaron Evil y Seek and Destroy. Lo que yo me pregunto es cómo habrá sonado, pues vos estuviste ahí, nosotros no. Nosotros no nos dio. Yo era muy chiquitico. Esa historia ya la contamos. Era muy chiquitico. ¿Cómo sonaba Metallica 13, con la voz de Jorge Fresquet? Pues bueno, lo que yo me acuerdo es que eso sonaba una chimba. Yo nunca había escuchado Metallica en mi vida, o sea, escuché primero los covers de Caos. Y yo, ay, hijo de puta. Claro, cuando aparece Camilo Chica, el amigo mío con esos cassettes, ya como que conecté. En esa época pasaba mucho que, mira, hay algo, yo creo que el primer contacto como con el rock, lo que a mí me maravilló mucho, yo tendría por ahí que, no sé, 8 años, 7 años, que vivíamos en Barranquilla, y los jueves en la noche Armando Plata Camacho hacía un programa de videos que se llamaba Musiéxitos del Mundo. Un muchachito de primaria, esa hora un jueves estaba dormido, yo no sé por qué me desperté algún día en la noche y mis hermanos estaban viendo ese programa y me acuerdo como si fuera ayer
que vi el videoclip de Gary Newman de The Cars, Black Dog de Some Remain the Same en vivo de Led Zeppelin, y un videoclip de Pink Floyd, Another Breaking the Wall, que es un videoclip raro, que casi nunca se ve, una versión rara, que es de Another Breaking the Wall, pero donde salen como, no las caricaturas, sino como los muñecos inflables, así como unos Sí. dummies Ya gigantes. se me lo estás diciendo. Es una versión, En Atenas, creo. pero era como videoclip, Sí. o sea, y como que wow. Entonces, en ese momento no sabía quién era quién, pero los sonidos se me quedaron. O sea, yo quedé con el marcado de por vida. Gary Newman me impresionó mucho porque era como un extraterrestre metido en esa pirámide, y los sintetizadores afilados de taran, taran, como que, wow. Y el riff de Black Dog. Todo eso. Y hijo de puta. Y pasaron muchos años, madre, tenía 8 años, pasaron otros años, otros 8 o 6 Hasta años más. Conectar ese sonido con el Claro. formato. Cuando a mí me echan del colegio, antes de toda esta historia con Camilo Chico y eso, yo llego al Conrado, y al lado se me hace un personaje que hasta el día de hoy es de mis mejores amigos, que se llama Federico Hernández, que es un cineasta pues brutal de acá de Colombia, y la mamá del man en esa época era un personaje pues de esa última generación hippie de Medellín, así una señora pues muy artista, poeta, feminista, tal, y este man vivía cruzando el colegio en una unidad residencial que se llama El Cortijo. Y entonces yo, ¿qué pasaba? Como yo era tan indisciplinado, entonces yo trataba de que mi mamá me llevara al colegio, porque a uno le bajaban la disciplina por el desorden en el bus del colegio. Entonces durante muchos meses mi mamá me llevaba muy temprano, antes de que abrieran el colegio, entonces yo me iba a la casa de Federico, al Cortijo, para devolvernos juntos. Cuando llego allá, encontré ahí en la sala de la casa de la mamá una colección de discos, y el man comienza a mostrarme carátulas. Ahí me acuerdo que fue la primera vez que vi el disco de Divo, que me impresionó mucho, todos los manes uniformados con las macetas en la cabeza, y y este man me comienza a grabar música, y ahí me muestra Pink Floyd The Wall por primera vez en la vida, pues ya como que le pongo un nombre al sonido, Y abrir la imagen que es y la cosa, y entonces ahí también la mamá tenía la película, nos encarretamos a ver esa película. Yo creo que pues me he visto la película 2000 veces en la vida, y ahí estaba todo, o sea, como que iba relacionando entre lo que íbamos escuchando. Esto yo lo he escuchado, es Gary Newman, y esto que es Zeppelin, ya mismo como que esos tres que yo tenía en la memoria, como que les pude dar cara y tal. De ahí hasta el día de hoy, este ha sido pues un gran amigo mío toda la vida. La mamá nos vio desde muy temprana edad pues como esa curiosidad por la música, y esta señora cada que viajaba le traía discos a Federico. Entonces nos llegaban cosas muy raras, pues, o sea, a nosotros nos llegó, antes que Metallica, con Camilo Chica y esto, nos llegó una oleada de rock en español antes de que existiera el fenómeno del rock en español que se conoció aquí después. Entonces yo me acuerdo que ella nos trajo unas bandas mexicanas en un viaje, nos trajo el primer disco de Botellita de Jerez, nos trajo el primer disco de Mamaceta, que es una banda pionera mexicana vieja guardia, y nos trajo el primer disco de La Polla Records, el No Somos Nada, y un montón de música así. Entonces yo ni sabía, pero era como un impulso grabar lo que había. Entonces mis cassettes eran raros, porque por un lado estaba, no sé, La Polla Scorpions, y por el Records. otro lado, sí, unos mixes de cosas. Y cuando a mí me llegan esos cassettes de Camilo Chica, pues la señora esta tenía un equipo de sonido, entonces allá duplicábamos, y nos fuimos haciendo como música. Pero mentor, digamos, como que los primeros ya como que me pusieron una cosa seria, fueron varios. El metal, sí, los primeros fue Carlos Mario González, el mono, que les estaba contando, amigo de Norman, que ese sí, después de Metallica me tiró Overkill, Anthrax, Sacrifice, me acuerdo, Testament, que en esa época Testament nada más tenía 3 discos, Legacy, el New Order y el concierto, que no me acuerdo cómo se llama, el primer concierto que la carátula es como medio verdosa, y Nuclear Assault, ¿sí? Entonces ahí como que se genera una camaradería. Y estos eran muy amigos de Bull Metal, estos manes, porque Norman Ríos en esa época era el mejor amigo de Juanes en el colegio. Entonces Juanes ya había montado Equimosis, el primer Equimosis metalero. Con el público. No. Con Alex Oquendo, y con Esteban Mora, y con Felipe Zárate.
Y el vocalista que no era Era- Juanes. no, Toto fue muchos años Toto fue después. después. O sea, la primera generación de Quimosis era un trío, eran Alex Oquendo, Juanes y Esteban Mora. Después entra Felipe Zárate, que es el bajista. Esta gente casi nadie lo reconoce porque Quimosis se vuelve muy popular en Medellín después de que graban de rodillas, pero de ahí para atrás estos manes tienen una historia re larga. Cuando ellos estaban comenzando, en el 89 por allá, hacen un viaje a Bogotá para un concierto que se llamaba el Calavera Rock 1, que fue un concierto en el Coliseo del Campín cuando existía, y fueron 4 bandas de Medellín, 4 bandas de Bogotá. De Medellín fue Féretro, Némesis, Reencarnación y Equimosis. Y Bogotá eran Darnex, La Pestilencia, Adax, y no me acuerdo el otro pareja. Entonces en ese viaje, pues, no, y Amén también fue. Amén de aquí. Entonces, claro, en ese viaje se hacen muy amigos Bull Metal y Norman. Bull Metal ya era un coleccionista, pues, no muy conocido en Medellín en esa época. Pero con sus cosas Con sus originales. cosas, pues era un tipo que tenía una colección de música muy impresionante en esa época. Ya habían hecho la emisora de radio, esta Radio Disco ZH, que duró un poquito en 1500 AM. El Bull Metal era un tipo en ese momento que estaba pues como entrando pues como en esa popularidad metalera y era el hombre que le surtía la música a todo el mundo en Medellín. Entonces, una vez nosotros saliendo de una reunión de scouts, eso sería enero del 89, sí, enero del 89, nos fuimos caminando hasta la casa de Bull Metal, ahí lo conocí al Bull Metal, y ese día nos invitaron a ver un concierto de Masacre, que era el segundo concierto de Masacre. Masacre Primitivo. El Masacre Primitivo, que ya era el Masacre, era el segundo concierto de Masacre, ya con el Masacre clásico del Los que grabaron el Requiem. No, es que lo que pasa es que esas bandas al principio tuvieron otros integrantes. El Masacre que me tocó a mí en ese concierto estaba recién entrado Andy y Juancho. Ya estaban Bull Metal, Alex Oquendo y Toño Guerrero. Ese fue el Masacre que me tocó ver a mí. Segundo concierto de Masacre en la vida, o sea, casi que los veo nacer. Unos meses antes habían debutado ellos en un famoso concierto en Guayabal con Féretro, con Blasfemia, con Némesis, con Tinieblas, otras bandas ahí. Ese concierto la gente lo recuerda mucho porque ese día mataron a una metalera muy famosa que se llamaba Natacha. Entonces el primer concierto de Masacre tuvo una masacre, como por ponerle unos términos. Sí. De ahí en el segundo concierto fue donde yo los conocí. En esa época Esteban, el baterista de ese concierto, cuidaba una casa que iban a demoler, que estaba desocupada ahí como por Pamplona 33 y se dedicó a hacer conciertos ahí. Entonces yo fui, ese fue mi primer concierto como de los del Grande de Medellín. Entonces vi a Masacre, Némesis, Quiromancia y ¿quién era otros que iban a tocar ahí? Quiromancia y Piroquinesis creo que iba a tocar ahí, que al final me tocó. Ahí vi a Masacre por primera vez, tenía nada más 3 canciones, una cosa impresionante. ¿Y qué impresión te dio esa, o sea, de venir a oír el synth pop, el rock clásico progresivo de Pink Floyd, que igual pues el de bolero más comercial que tienen, a enfrentarse a Masacre con una voz gutural, con ese sonido denso? Pues el sentimiento que yo tuve ahí fue una fascinación, o sea, no podía creer eso, güey. O sea, yo incluso tengo por ahí un texto donde cuento esa historia bien por ahí, y bueno, es impresionante, bueno, yo vi por primera vez a Alex Oquendo, bueno, eso, hasta el día de hoy he sido fanático ferviente del man, o sea, es de mis superhéroes de la música en el mundo, pues al lado de muchos otros, ¿cierto? Pero a nivel nacional y Colombia para mí lo vi ese jovencito rugiendo y le he visto su carrera de cerca y hemos sido amigos, o sea, como que a partir de ahí, como que Masacre se volvió parte fundamental de todo lo que hago en la vida. Entonces, para mí es impresionante. Yo siempre voy a hablar con mucho sentimiento de ese tema, pero yo ya tenía precalentamiento antes de verlos a ellos porque a mí ya me había llegado para Bellum y Astaro al colegio, en ese intercambio de cassettes. Ya para Bellum no existía, Astaro no existía, pero yo ya sabía que había un Medellín que Estaba sonaba, la leyenda que sonaba y la así, evidencia. que sonaba así. Entonces, como que todo ese metal medallo primitivo de la batalla de las bandas que a mí no me tocó tampoco, como que ¡pum! La comunión mía la primera fue ese concierto de Masacre y Némesis, pues, en ese garaje. Y ahí ya, pues como Bull Metal era baterista y era un personaje en esa época muy, muy chistoso, era como muy jovial, pues ya se volvió un sitio de peregrinación ir a la casa del man a grabar música. Cuando yo iba a la casa del man a grabar música en Florida Nueva, yo venía con la idea, porque mi mamá también había sido una señora que movía mucho en el mundo de la piratería, porque le gustaba la música, y en Barranquilla.
toda la gente que abastecía música cobraba por grabar los cassettes. Entonces cuando yo fui por primera vez a la casa de Bull Metal, el man nunca nos cobró, nos grababa la música por difundirla, entonces me parecía bacán. Ya años después ya se montó como un emprendimiento como con eso, ¿cierto? Que también era una cosa como simbólica, pues no era que cobraran mucho, sino como por librar los desgastes de el gasto de la cinta, gasto de la cinta de la y tal. máquina de escribir. Él hacía las... Sí, y el hombre pues era un artista impresionante, tenía como una facilidad para dibujar los logos. Yo tengo todavía los cassettes, pues hacía pulsos hechos por el man con los logos, muy bacán. Entonces ahí como que digamos el hombre fue digamos como uno de los primeros mentores, pues, ¿cierto? Pero yo tenía como varios puntos donde yo me compartía con gente. Entonces lo que yo conseguía aquí se me volvía moneda de cambio para hacerme amigo de otra gente en otro parche. A conectar un parche con otro. Bueno, ese es el Román influenciable, el que estaba devorando música, el que vamos a conocer esto, vamos allí a grabar, présteme este disco, yo le presto el mío. Pero hay otro Román que empiezan a hacer en ese momento y es el que quiere hacer música y formar una banda. Claro. Lo que pasa es que en ese colegio donde yo estudiaba, yo ya me había metido a estudiar guitarra. En la Escuela Popular de Arte. No, a mí me tocó los sábados unos cursos intensivos que daban en la Universidad de Antioquia de iniciación musical, que nos ponían a tocar el método de, ¿cómo se llamaba? De sagreras, que eran unos valses ahí pues como con arpegios, y en esos cursos de extensión llegaban metaleros de todo Medellín, güey. Es que no había dónde. No, o sea, uno llegaba allá, era un montón de manes, weón, súper entachados, marica, entonces ahí conocí un montón de gente bacana. Pero era una risa porque terminábamos armando una recocha de hijo de puta y terminamos inventándonos riffs y huevonadas por allá atrás y le parábamos bolas a la clase, al método, ni mierda. Entonces, yo tenía pues como esa curiosidad. En el Conrado también, en los descansos, mucha gente salía a tocar guitarra. Había un man, Juan Andrés, no me acuerdo el apellido, que era muy charro, tocaba muy bien y cantaba muy bien. Y el man enredaba a todas las niñas del colegio tocando Silvio Rodríguez y esas mierdas. Como Juan Coronado. Como pero qué caso, y ese man cantando que será de la masa sin cantera y todas esas mierdas, tan. Pero a veces se le pegaban otros manes ahí a tocar. Por esa época recuerdo que salió el Innuendo de Queen y había unos manes que tocaban. Él tocaba el arpegio flamenco. Nosotros éramos unos más pequeñines, pues, que veníamos ahí detrás. Y en una de esas conocí a un negrito que me vio como tocando un día, hey, vos tocas guitarra. Y yo no sé yo por qué, por chimbiar, le dije, no, yo toco bajo. Es que yo toco guitarra. Pero ya habías tenido experiencia con bajo, pues nomás por hacer de loco. A mi casa a veces iba Edgar Roldán de Perseo porque el man estudiaba con mi hermano ingeniería electrónica en la Bolivariana. Entonces a veces dejaban ahí con unos instrumentos tirados, una guitarrita pibe, un amplificadorcito y un bajo. Y a mí me llamaba mucho la atención el bajo porque lo sentía como más rudo. Sí, el cuerpo. Pues, y entonces llega este man era Juan Manuel Álvarez, que después conmigo montó Sargatanás. Yo ya había tocado bajo porque también con este combo de los rockeros del grupo Scout, Camilo Chica y yo, junto con otro amigo que se llama Diego Barrera, habíamos montado nos gustó mucho el cassette de Narcosis, pues, o sea, como que lo podíamos entender, lo escuchando. Sí. Y el Mono González nos dijo, por tu casa hay un man que alquila instrumento. Y nos fuimos para allá un día a ver qué hacíamos, y esa era la casa de Luis Emilio, donde todas las bandas de punk y de metal ensayaban en Medellín, bueno, como todos los niñitos de 14 años. Sí. Entonces montamos un grupo que se llamaba Flema, sin saber que ya había muchos flemas existiendo en el mundo, y éramos una banda tributo a Narcosis. Entonces, y tengo las grabaciones. Esa fue tu primera banda. Y la primera, o sea, nosotros no sabíamos ni siquiera hacer un power chord. Luis Emilio nos enseñó. Entonces vos tocaste el bajo de Luis Emilio. Por primera vez. Yo toqué el mismo bajo de Luis Emilio. Era un bajo así como son hechizo, una cosa, un cuerpo pesado, gigante, sí. Eso era hecho con madera de triplex. Y con un amplificador A-Stone, que eso era una cosa llena de telaraña. La cosa fue que llegamos allá y todos queríamos tocar batería. Yo, pero marica, y entonces cómo vamos a armar la banda. Sí. Entonces como que rifamos. Camilo se puso a tocar batería, Diego y yo nos cambiamos la guitarra y el bajo, al final terminé yo tocando guitarra. Bueno,
igual no sonaba nada. Luis Emilio nos vio como muy inexpertos, entonces como que medio nos enseñó, venga, esto es más o menos así, nos enseñó el power chord, y Luis Emilio tenía un oído el hijo de puta, entonces nosotros llevamos el caso, es que nosotros queremos tocar esto, y le pusimos sucio policía y el man oreja, eso es así, y todo eso lo tengo grabado, tengo los ensayos, así con las vocecitas así. ¿Por qué no digitalizas eso? Sí, no, yo tengo que decir, es una mierda, pues obviamente, la primera vez de todos nosotros tratando de hacer música, me acuerdo que costaba 500 pesos la hora de ensayo, entonces ensayábamos 2 horas, y bueno, después Camilo, la mamá nos dejó volver, después, sí, que ustedes botando la plata en huevonadas, y Diego, que era un poquitico mayor que nosotros, el man ya comenzó fue a ir como a bailes de garaje y a estar detrás de las peladitas y lo cogió el espíritu del Wilfrido Vargas y lo caspió. Claro, a bailar merengue para... Claro, pues sí, hay que reproducirse. Reputa, y quedé yo solo, huevón. Quedé yo solo. Entonces, saliendo de ese mierdero, conozco a Juan Manuel y me dice, es que yo tengo un proyecto con un amigo, ¿por qué no vas y tocamos y a ver si nos va bien y montamos una banda? Cuando llego yo a la casa del man, el amigo era un man, Juan Guillermo, que le decían Píldora, que yo ya lo conocía de la casa de Bulmeta. Pues este marido ya nos conocemos, porque Píldora también era como el de nosotros y era como muy curioso y también compulsivo para grabar música y todo eso. Me dice, mami, pues weón, cuando yo llegué los males ya tenían montada la banda, se llamaba Sargataná, Píldora, weón, era un dibujante de puta, entonces el man ya había hecho logotipo, carátula, el demo se va a llamar así, estas son las canciones, estas son las letras. El director artístico. Sí, el man, weón, con una visión, la hijo de puta, y yo hágale. Ahí era el Alex Oquendo, pero de Sargataná. Sí, y encajé, yo no sé cómo pudimos, pero entonces ellos ensayaban en la casa de Píldora, entonces no había bajo. Entonces yo era bajista sin bajo. Cuando queríamos... Es que blum, 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 blum. Sí, no, la sola voz, no, con la voz. Entonces cante, pues. Entonces tenían un par de amplificadorcitos así, uno de la guitarra, otro con la voz, y una batería hechiza que este man había hecho. Y huevón, y así grabamos el primer demo, sin bajo, la cosa. Y huevoneamos un tiempo. Y después, como que yo sentía que estos manes, huevón, como que no se reunían, como que el entusiasmo se bajó. Cuando me llaman, huevón, unos manes que tenían una banda que se llamaba Metalización. Yo ya los conocía. Espérate, Sargatanás. De Sargatanás, como que se acaba. Pero ellos mismos hacen metalización. No, ellos montan Agresión, pero a los meses después, como que Sargatanás se acaba y a mí me llaman, porque el demo de Sargatanás lo tenía Bull Metal y se lo mostró a unos manes en la casa de él que se llamaban Metalización, que estaban buscando un vocalista. Y Metalizaciones eran Juan Carlos Piedrahita, que le decían Goranchocha. Ahora le cuento la historia de Goranchocha. Oscar Osorio Margarito, que después montó Skull Crusher. Sí. Bull Metal en la batería. Y tenían un amigo de ellos, Felipe Ortiz, que le decían Chiche, que supuestamente cantaba. Y como que se acabó la huevonada. Y de las cenizas de Metalización, estos manes montan Skull Crusher. Entonces me llaman. Pero ahí no va Bull Metal. No, Bull Metal se fue por otro lado. Ya en Skull Crusher entra John William, que venía de Féretro, John William Castro, y que ya estaba tocando una banda que se llamaba Asalmato. Sí. Ya los manes eran como medio conocidos de la escena, de la escena de Belén. Sí. O sea, en Belén es la banda que tuvo más metaleros por metro cuadrado en Medellín, y digamos que la comuna que más bandas de metal ha aportado a la historia de Medellín hasta el día de hoy, ¿cierto? O sea, Belén y sus 20.000 Belenes, pues. Sí, eso es un cuarto de la ciudad, pues, para los que no conocen. Pero ponele año 89, en Belén uno veía a los manes de Némesis que eran de ahí, los de Perseo arriba, los de Terra que ya estaban como medio armando, y estaban estos Asalmatum y Requiem, que también era de Belén. Entonces Oscar con Goranchocha. También con John William Requiem. Sí, claro. Entonces se traen a John William para la batería, porque John William quería tocar más rápido. Porque el metal que hacía con Asalmatum era como muy primitivo, todavía muy metal medallo. Y estos huevones escucharon el Esquizofrenia de Sepultura en esa época, que a todos nos rayó. Y pues, había que ponerle pilas doble a las pajuelas, eso marico.
El primer ensayo de nosotros fue tocar From the Past con The Storm, pero eso fue como la integración. Y entonces, como no había bajista en ese momento, se trajeron a Juan Fernando Echeverry, el bajista de Salmatum, y el primer ensayo fue Goranchocha, Oscar, John William, Maguila, que así le decían a Juan Fernando Echeverry, y yo. Y nos invitaron a ensayar a un sitio en Manrique. Espérate, pero no, contaste 5. Ajá. Cuando nosotros vimos a Skull Crusher en el Carlos Viejo, que fue cuando vos te descalabraste, eran 4. Es que lo mismo que te contaba ahora, es que aquí las bandas se volvieron famosas o medio populares después de muchos procesos. Por eso es que hay mucha gente que no sabe que Alex Oquendo tocó en Equimosis. ¿Me entiendes? O sea, cuando uno ya salía, que medio se conocía en la escena local, porque ya habían pasado muchas cosas de ahí para atrás. Ese primer Skull Cruiser, llega John William, que era mayor que nosotros, Bastante mayor. muy mayor. En esa época yo creo que hasta se quitaba los años. El man llega y era una Biblia, nosotros todos culicagados, ¿no? Yo tenía 15, iba para 16. Es que no, yo tengo unos amigos en Manrique que tienen una sala de ensayo. Allá nos podemos ir a ensayar. Entonces recogimos equipos. John William era muy amigo en esa época de Josué, que Josué era baterista de una banda que se llamaba Extrema Unción. Y el man le prestaba pedazos de batería y este man pedía prestado por aquí, prestado por allá, y así teníamos todo, recogíamos equipo. Nos fuimos en un taxi desde Belén hasta Manrique y llegamos a la casa de Jaime Ocampo, que ya llevaba huevoneando con Atana por unos meses. Ese fue el día que yo conocí a todos. En el sótano de la casa en el sótano de la casa de Jaime, que había que coger un bus para llegar a la cocina. Eran esas casas de corredor largo, sí, así. Entonces Jaime, muy querido, yo a Jaime lo conocía de vista también, porque Jaime también era scout. Y en la escena escultista, uno más o menos como que veía gente así. Y yo, este man yo lo conozco, Jaime siendo un poquito mayor que yo, pues. Y ese día ensayamos Holocausto, a Thanatos, Skull Crusher, a Salmatum, y quién más, weón, no me acuerdo, y otra banda ahí, todo el día compartiendo instrumentos. Entonces el ensayadero de Manrique era la casa de Jaime. Ajá, están ahí, que ahí en ese sitio se hicieron muchas cosas. Pues, la mamá de Jaime es una santa. No, era. En paz descanse, esa señora nos quiso mucho a todos, nos acogió muy bien, y los hermanos de Jaime. Y Jaime también me parece que es muy importante en toda esta historia porque era un tipo de una visión todavía como con una agudeza. El hombre siempre tenía como ese espíritu como de productor. Entonces ahí en ese sótano el man comenzó a grabarle demos a la gente, un familiar de él tenía un negocio de instrumentos musicales, entonces le financiaba equipos y grababa. El man hacía unas marañas con una grabadorcita de 4 canales y hacía como una tasca en 4 canales, y el hombre fue la primera persona en el mundo que yo vi que comenzó a hacer premezclas de cosas para que todas las pistas cupieran en 4, o sea, hacían como que grabación, sí, premezcla, overdub, por capas, o sea, metemos la batería en 4 canales y después metemos las guitarras en 4 canales. Era un mago, y en ese puta sótano se grabó mucha música, además que el man también permitía que mucha gente ensayara allá. Allá también, por ejemplo, fue la primera vez que yo vi a Inteligencia Muerta, que yo creo que la primera banda de grindcore que hubo en Medellín, con Harold Usuga, el difunto Harold Usuga, que era una banda de 2, pues era un White Stripe grindcoreero. Pero sí, espere, recapitulemos. Primero fue Flema. Ajá. Espérate, hagamos una cosa. Antes de ir contando todo eso, un ejercicio de memoria en orden cronológico de la primera hasta la última banda en que vos participaste. Bueno, antes de Flema nos íbamos a llamar Salvoconducto, y teníamos ya el diseño de la carátula, y todos estábamos muy loquillos. Ya habíamos escuchado a Siniestro Total, sí, habíamos escuchado La Polla, pero también habíamos escuchado, weón, entonces Exploited. A mí yo escuché el Horror Epics, y weón, y yo no podía creer esa mierda, weón. Entonces, para mí era muy difícil porque yo tenía amigos en todas las escenas de Medellín. En ese momento eran el punk y el metal, entonces a mí me gustaba mucho el punk y el metal, y ya, entonces como que bueno, ¿qué hacemos? También por esos días nos llegó, huevón, el disco de Carbure. Entonces, marica, esto es como Barón Rojo de Medellín, huevón. Entonces teníamos ese rollo de que, puta, es que para poder hacer rock y para poder hacer metal lo podemos cantar en español también, ¿no? O sea, tratar de definir el foco del concepto era muy difícil porque todos éramos, huevón,
en estos días estaba pillando una entrevista de Jorge González, el de Los Prisioneros, y resulta que el man toda la vida fue fanático de Slayer y nunca nadie supo. Esa misma la vi yo esta mano. ¿Sí me entendés? Uno ve la biografía del man y siempre habla, no, sí, que cuando les llegó de Cure, que no sé qué, pero el man nunca, entonces a mí me pasaba lo mismo, entonces yo, huevón, pues yo venía a escuchar todo ese folclore de mi mamá, de la cumbia soledeña, con Casey and the Sunshine Band, Santana, Nights on the Roots de Aerosmith, ¿cierto? Gary Newman, otras cosas de mis hermanos, y por ahí de vez en cuando se me filtró Enrique Llana, Parchís y Menudo. Sí. ¿Sí me entiendes? Es más, yo creo que fue después, no estoy seguro, creo que mi primer concierto fue el Barón Rojo, y al año siguiente, al concierto que fui, fue al de Flans, porque mi primera novia de esa época era fanática de Flans, y yo terminé metido en un concierto de Flans. Como todo caballero. Yo fui a ver a Café Tacuba por la misma ¿Sí me circunstancia. entiendes? Como que, pero entonces como que inicialmente nosotros nacimos siendo unos metaleros que no sabíamos tocar metal y creíamos que tocar cumbia era más fácil, entonces hicimos Salvoconducto, Flema, después de Flema, Sargatanás, después de Sargatanás, Skull Crusher, y después de Skull Crusher yo caigo como en una depresión muy grande porque Skull Crusher llegó a un nivel que sonaba muy bien, era una banda muy puta de buena, En weón. ese concierto de Carlos Vieco, y no se me olvida, ustedes tocaron Vinito Remains. Sí. Y fue chistoso porque en ese momento a nosotros nos habían pasado la grabación de Vinito Remains. No. Y apenas estábamos con Sepultura. Cuando ustedes tocan, yo le digo a él, eso es Sepultura, ese es el disco que nos pasaron. Nosotros éramos muy sepultureros, weón. Y, o sea, un disco que nos acababa de llegar y una banda de Medellín ya la estaba tocando. Pero espérate, Skull Crusher, hasta donde yo tengo entendido, era covers. O No. tuvieron temas originales. Lo que pasa es que estos manes, Oscar Osorio, eran putas de guitarrista. Ese man, weón, fue alumno del Pollo Necrofilia, siendo muy sardino. Y el Pollo, weón, venía de ser alumno de René Toro, que tal vez fue el primer guitarrista que le enseñó a tocar guitarra eléctrica a todo el mundo aquí en Medellín. Que además era de jazz, puedes decir. Claro, es un man, weón, que fue músico de sesión para Chick Corea, weón, o sea, René Toro, una leyenda. Entonces, ¿quiénes fueron alumnos de René Toro? El Pollo de Necrofilia, Federico López, Richie Posada, como esos primeros. Y esos después volvieron profesores de todos los otros. Entonces, la generación que seguía éramos Toby, Gambe, todos esos. Kraken, sí, claro. Sí. Músico, el hijo de puta. Entonces, bueno, como que termina uno metido en toda esa revoltura de cosas. Cuando yo estuve en Skull Crusher, Oscar y John Williams, estos maricas, como vivían en Belén, conocían a Elkin de Kraken, y le dijeron, ve, ¿por qué no le enseñas a cantar un poquitico de técnica vocal al pelado que está cantando con nosotros? Entonces yo terminé en clases de canto con Elkin. Bueno, me acuerdo que el man me daba... Pero no aprendiste un poco. No, ya te voy a contar la historia, huevón. Entonces yo llego a los 15 años, 16 años, yo ya estaba, huevón, en película, huevón, con media cabeza rapada, huevón. Eso me acuerdo, aquí este lado, sí, no, yo, huevón, yo llegué allá donde ese man, huevón, a recibir clases de canto y el man me miraba y como que decía, puta, ¿qué voy a hacer con este pelado tan metalero, cierto? Entonces, bueno, ¿y a ti qué música te gusta escuchar? Yo, antes, Sepultura y el man, bueno, entonces me enseñaba ejercicios de respiración y todo el rollo. Y estos manes les encantaban hacer los covers, pero era muy raro porque entonces tocaban covers de Sacrifice, de Sepultura, de Slayer, y yo no podía hacer todas esas voces iguales. Sí. ¿Cierto? O sea, o canto como Max Cavalera, o canto como Tom Araya, huevón, pero sí o qué. O canto lírico como otros covers. Sí, marica. Entonces era una cosa muy hueputa. Y a estos manes les dio por montar Post-Mortem de Slayer, les sonaba súper bien. Pero, weón, había una parte de ese grito de Araya de Fatality, Reality, Away to Final Game. Esa mierda yo no era capaz de hacerla, weón. Y me acuerdo que yo le llevé el cassette a Elkin y iba a enseñarme a gritar así. Y entonces el man me decía, lo que pasa es que cuando uno está en el estudio de grabación tiene la posibilidad de hacer ciertas cosas. Sí, unas trampitas técnicas. Y el man muy paternal, muy bonito conmigo. Yo estuve con él, no sé, con él. Al final ya las clases eran clases, yo era un parche para hablar con el hombre y ahí llegaban otros más que querían aprender a cantar. Y bueno, íbamos con un cuadernito y nadie hacía la tarea, los ejercicios de respiración eran y no regañaba a nadie, pues. El man igual estaban pagando y se divertía con nosotros. Había unos ejercicios de respiración muy importantes que nos ponía, huevón, que sostener el aire 20 minutos, botarlo no sé qué, y al final meter una mareada, 20 segundos. 20 segundos y no sé qué, bueno. Sí. Total, huevón, me acuerdo que los miércoles
el man me daba las clases en la tarde, ponerle tipo 4 de la tarde, y entonces yo siempre me iba desde Simón Bolívar caminando hasta la casa del man, y ya un día no dejé de ir porque yo decía que esto me servía de un culo. Sí, no Entonces, estabas avanzando ni no, viendo nada, resultados. yo decía, pero puta, pero entonces este man de Masacre, ¿cómo hace? Yo no creo que este man vaya a clase No con fue él. donde Elkin. No, no fue donde Elkin. Entonces, como que para mí Alex Oquendo era como que un personaje que yo tenía muy cercano para emular, ¿cierto? Entonces yo me metía a los ensayos de Masacre, ahí en donde Luis Emilio, y ahí mismo también yo veía bandas como Eutanasia, Piroquinesis que ensayaban ahí, yo veía como los otros vocalistas hacían sus huevos, todo el mundo muy instintivo, muy a lo que nos daba. Después de Skull Cruiser, claro, como Skull Cruiser se acaba, se hizo ahí una cosa muy loca, porque John Williams pues era el mayor y enredaban las cosas, comenzó a tener problemas con Oscar, entonces se acaba, John Williams se va para Requiem, después comienza a John trabajar. Williams grabó un video Es que de para allá los vamos, Diablitos Vallenatos. es que para allá vamos, de los embajadores vallenatos. Eso. Porque claro, era un man huevón que, pues, que ya tenía los 25 años arriba, Sí. tenía que hacerse la vida y todo el rollo, entonces un tipo muy talentoso. Él ya tenía experiencia grabando con Fuentes algunas No, cosas. eso no fue así. El man multiinstrumentista, muy entrón y más enredado que ningún puta. En algún momento el man montó un emprendimiento en un edificio en San Juan con Bolívar, de los primeros pasajes electrónicos que hubo en esa zona, Sí. y el man montó un negocio de radiochispas con chatarrín. Entonces los manes arreglaban electrodomésticos y soldaban Sí. cosas. Era muy chistoso porque la tarjeta del local decía, es que le arreglamos lo que nadie le arregla. Entonces los manes tenían, entonces uno iba a ir a esos manes ahí reventando cautín, escuchando música, y arreglaban televisores, equipos de sonido, huevonadas. Y en una de esas el man termina haciendo un arreglo en discos fuentes, con una consola, qué sé yo, y el man, yo también toco música, si necesitan, y lo ponen a grabar cosas allá, tal. Y el man comienza a meter gente ahí, también se jaló a Juan Fernando Echeverri para que grabara. En esa época estaba Tulio Zuluaga ya con su proyecto, entonces Sí. los meten de músicos de Tulio, y no solamente eran músicos de Tulio, sino del que necesitaban, o sea, eran multiinstrumentistas. Músicos de sí. Muchas veces pasaba que en Fuentes tenían que hacer los videos, entonces usaban a los mismos músicos, los disfrazaban, y este man pasó a la historia del metal nacional como el Santo Cachón. Creyendo que no le iba a reconocer nadie. Pues, No, o sea, hasta el día de hoy, la gente... Estamos hablando de eso, que 20 años después, 30 años Entonces, después. claro, este mango era un man adulto con más responsabilidad, nosotros apenas estábamos ya entrando a la universidad. Sí, él se estaba tomando en Este man serio. ya, Sí, nosotros, no, y además que era muy difícil, huevón, o sea, marica, en este país, a diferencia de muchos países en el mundo, huevón, la ley no permitía que los menores de edad trabajaran. Entonces, huevón, uno, ¿a qué horas iba a ahorrar para comprar instrumentos, huevón? Cuando un muchachito de 16 años, 15 en Estados Unidos, en Europa, podía comprarse sus guitarras volteando hamburguesas una tarde de vacaciones o algo. Nosotros no teníamos esa realidad. Entonces, marica, era muy difícil. Entonces, con lo que donde Luis Emilio era que teníamos que tocar. Sí. Oscar se fue a hacer otras bandas, en fin, tal, y yo quedé como un tiempo solo. Bueno, solo no, porque se acaba Skull Cruiser, y como yo tenía tantos amigos en la movida punk de Medellín, había un gran amigo mío, José López, que era una chimba porque el man weón tenía guitarras, chimbas, amplificadores y bajos. No tenía con quién tocar, entonces monté una banda con Toby, que Toby fue ya como medio profesor de guitarra en un momento, con Juan Luis Lopera y con un man Ricardo de la Palma, que tenía una banda de punk que llamaba Humano X. El bajista se va, que era Juan Luis, porque se lo llevan a tocar a Ira, entonces me dejan a mí en el puesto, entonces yo toco ahí con Humano X un tiempo y fuimos a tocar a Bogotá y a Cali, a Pereira. Sumamos Humano X. Humano X. Vamos en 5 años. Ahí está Humano X. Y saliendo de Humano X, que fue como muy cortica el paso por ahí, fue el estallido ya nosotros ya veníamos escuchando, a nosotros ya nos había llegado los primeros discos de Faith No More, que poco los trajo en O sea, ya estamos en los 90. Sí, pero todavía no había estallado Nirvana, ni Pearl Jam, ni nada de eso. Nosotros escuchábamos a Faith No More, escuchábamos otra banda que se llamaba Blind Illusions, que era como con lo mismo más de Primus, creo. Otra banda, Mordred, que era una banda como de metal, weón, que utilizaban DJ. Entonces ya, Sí, con cosas con electrónicas. scratches y cosas de esas.
que ya yo las había visto en Walk This Way de Run DMC con Sí. estos manes, y con Public Enemy y el I Am The Man, que ya había salido, Sí. que caspa tan hijo de puta antes, haciendo rap. Haciendo rap. Pero a mí siempre me llamó la atención el tema de los DJs y de los samplers y de las cosas. Cuando, weón, en esa época ya Medellín se estaba llenando de codificadores de Veracruz de cable entretenimiento total, Sí. que teníamos 4 canales, weón, y ahí por las tardes estos manes retransmitían o grababan la transmisión de canales de Estados Unidos y lo retransmitían el otro día. Weón, y me tocó, me acuerdo perfectamente, weón, una tarde, el lanzamiento de Smell Like Teen Spirit, de Nirvana, Alive de Pearl Jam, Entonces y eso es Alice in Chains. 1992. Uno, finalito. Ah, sí, 1992. Marica, y yo como que vi, claro, o sea, nosotros veníamos de todo ese rollo de la zona trash gringa, de Slayer y sus taches, o el heavy glam. Uno ya comenzaba a ver como las diferentes estéticas. Llega este man con un uso de abuelitas sin punteo, weón, y con una visceralidad que yo, Y sin brincar en el escenario. ¿qué es esta mierda, weón? Puta. Ahí ya como que todo ese nuevo sonido, pues que era como ese empaquetan cosas que no tenían nada que ver, porque Alice in Chains pues, a mí no me parece tan dronchero. No. Y entonces Soundgarden tampoco es tan basurita como tan. eso, entonces como que ahí por cosas del destino, yo ya no estaba tocando con nadie, yo ya había entrado a estudiar. Mi novia, que ustedes la conocieron, Margarita, estudiaba en Bolivariana Publicidad. Entonces yo a veces, mientras ella salía de clase, yo me iba para Amadeus Musical, ahí A vitrinear. a vitrinear, y allá estaba trabajando Jaime Ocampo. Entonces me llegaba y Jaime era una Y chimba. ahí estaba también, ¿cómo se llama? Uno de los de Masacre también. O todavía no estaba él. Más adelante. Yo estoy contándole cronológicamente. Sí. Entonces uno llegaba allá y Jaime era el vendedor estrella de Amadeus, bueno, era un man que lo asesoraba a uno, que qué guitarra, que qué amplificador. Y yo, bueno, había una guitarra, había unas chimbas de guitarras iPanes así, pero a mí me gustaba una puta guitarra fea, así tipo corte Mustang, así bronchera, y yo siempre conectaba la puta guitarra. Pero Y de el man, famoso, pues. No yo de con intención de gomoso, compra. sí, no, yo, pues, ¿qué compra? Y el man me veía, hey, ¿qué estás tocando? Y yo en esa época estaba escuchando mucho los discos de Minor Threat, weón, yo no podía creer esa mierda tan rápido y tan chimba, weón. Entonces yo hacía covers como de Minor Threat en la guitarra, y el man me veía y decía, entonces te gusta el hardcore también. Y yo, sí, qué chimba, es que ve, si yo tengo un proyecto con unos amigos y no tenemos vocalista, weón, ¿por qué no nos reunimos? O sea, te iba tocando guitarra. Me iba tocando guitarra, pero ya me conocía de Skull Así llama el Crusher. guitarrista. Sí, ese, claro. no vocalista. Y el man ya me conocía de Skull Crusher, ya habíamos tocado en Y Castilla. él ensayó en la casa de él. Él sabe la casa del man. Jaime también, weón, en esa época era, digamos, como muy precoz, porque siendo muy joven, el man era como un adulto pequeñito, era un señor, weón. Entonces ya el man ya estaba pensando, weón, en patrimonio, en familia, en matrimonio, ¿sí? Y pues yo era un vago, weón, decirte eso, pues, man. Y el hombre muy querido, entonces me invita a un ensayo ahí mismo en Amadeus. Estaban ensayando ahí. Cuando voy Ellos llegando, ensayaban ya cuando cerraban. ensayaban por las noches, claro. Entonces me presentan a Freddy Parra, que tocaba el bajo, que el man era impresionante porque el man era fanático de Primus. Y tocaba súper bien, weón, pelado. Y el baterista era Marcelo, weón, Marcelo Pestilense. Que yo a Marcelo ya lo conocía porque el man tocó en Abadón. Y Abadón fue la banda que le abrió a Masacre en el famoso concierto de Corpizos. Pero Marcelo era más famoso porque la hermanita era una chimba, entonces, la hermanita, Todos iban por la hermanita. todo el mundo detrás de Sara, weón, que no, entonces, yo nunca lo había visto tocar así cerca. Y weón, y los manes tenían unas canciones re locas, con unos cambios súper locos. ¿Cómo se llamaba esa banda? No tenían nombre todavía, los manes estos dos tenían un emprendimiento como para hacer musiquita en bares, para ganar plata, como una bandita de rock en español ahí, para tocar lamento boliviano y esas huevonas, y se llamaban Callo, no me dijo, puta favor, weón, como me caspean eso. Y entonces yo, qué chimba, y eran las canciones muy locas, weón, como muy, weón, eso era como todo asincopado, como progresivo, pero como hardcore. Como ¿Parecido a quién? ¿Quién no puede como era weón, como Primus, weón, era Primus con DRI, una cosa así rara, weón. Y yo, pero marica, yo no veo cómo acomodarle la voz a esa mierda. Dice que, nosotros nos queremos llamar Marrano Negro.
Y yo les dije, uy, qué nombre tan bueno, qué descotice tan hijueputa. No pasan ni una fotocopia, tiran por la No, marica, y entonces pero ya habíamos pasado por un montón de cosas. Yo no estaba como muy inscrito como en ese radicalismo metalero, pues, yo ya había visto a Mano Negra el año pasado, por primera vez que habían tocado en Bogotá. Pues yo los vi cerrando el festival de teatro que Fanny Miquel los trajo. Entonces yo como que había escuchado otras músicas, yo ya había escuchado los primeros discos de Red Hot Chili Peppers, que en esa época aquí no sonaba ni Viruguay todavía, o sea, yo había llegado como a otras esferas de discos que no se iban a conseguir ni a un Death Metal, ni o sea, me llegaban otras informaciones, entonces a mí siempre me llamó la atención las fusiones, y a mí la fusión del metal con el hip hop siempre me llamó la atención, no existía Limp Bizkit todavía cuando eso, pero era un problema, hacerle entender eso. Conseguir quien se le mida. No, y que entendieran, pues, o sea, Sí. están, pues, como que todo el mundo, huevón, en el puta de Venom a Haunting the Chapel y de ahí a Esquizofrenia y de ahí, pues, como que, puta, llegar con otro sonsonete era muy raro, todavía no se hablaba de movida alternativa en Medellín, huevón, y listo, Marrano Negro, bueno, están. Entonces, de ahí nos comenzamos a ir a la casa de Jaime otra vez a ensayar. Con el premarrano negro. Con el premarrano negro. Y yo, bueno, traigamos un nombre, yo no sé por qué, huevón, pues. En una de esas yo les dije, pues marica, pongámosle Marimonda y les expliqué el rollo de la Marimonda, con 7 con Marimonda. Como mi cosa folclórica, así o qué tan. Entonces, Y los manes me copiaron. El arraigo barranquillero, huevón, y yo ya me había vuelto muy amigo de Andy de Quimosis. Andy estudiaba artes plásticas en la Nacional y fue en la época que el mal le dio por disfrazarse en los conciertos. Sí, o empelotarse. O empelotarse, lo que sea. Entonces, a mí como que toda esa posición como de puesta escénica me llamaba la atención. Pues yo ya había escuchado de Residents y bandas así como dramáticas. Ya Frankie ha muerto, estaba con su huevonada. Espérate, un pequeño paréntesis. ¿Vos conocías a Gigi Allen ahí o todavía no? No, yo a Gigi Allen ya lo había conocido, pero no lo había conocido profundamente, porque en esa época, como por el 90, a mí me echan del Conrado y me voy para el Ferrino. Y entonces, ¿qué pasaba? En esa época se inventaron esa cosa maravillosa que era el bachillerato semiescolarizado, que es una alcahuetería para sacar a todo el mundo legalizado. Sí, no es pero estudiábamos de 7 de la mañana a 10 de la mañana. A mí me daba pena con mis papás, llegar tan temprano a la casa. Yo ya conocía a Juan Fernando Espina y a Tulio Restrepo, a todos estos artistas de Medellín, porque meses antes, como yo era tan amigo de esos huevones de Quimosis, nosotros grabamos un videoclip en el estudio de Juan Ferro Espina. Un paréntesis. Una vez, yo no sé por qué tenía que ir a ese estudio, que quedaba por la 70. Ahí estabas vos, un montón de cajas de música, mujeres brasileñas, yo no sé qué. Vos fuiste asistente de fotografía, ¿cómo fue el proceso? Sí, yo era el laboratorista y el asistente de Juan. Entonces, pero continuemos con la música. Entonces, claro, cuando me echan del colegio a las 10 de la mañana y yo no tenía nada para hacer, entonces me daba pena con mis papás. Entonces yo les dije, no, yo me voy a meter a estudiar inglés. Entonces yo salía a las 10 de la mañana, me iba para el Colombo Americano y a eso de la 1 o 2 de la tarde, para no llegar más tiempo a la casa, me iba para la casa de Juanes a pasar la tarde con el man ahí, que más vivía en el Gualanday, ahí en ese edificio de la playa, en el piso 13 del Gualanday. Y como a eso de las 5:30 yo ya me volvía para la casa, tan normal. En una mañana de esas me encuentro con Fernando Espina haciendo unas fotos en el Colombo Americano y me pregunta, ¿vos qué estás haciendo? Y yo no sé, así de la misma forma estúpida como respondí años atrás al man del bajo. Yo no, estoy buscando trabajo. No sé por qué le dije, hermano, ay marica, yo necesito un laboratorista, un asistente. Cáiganme al estudio y llévenme 3 cartas de recomendación. Yo llegué ese día a mi casa por la tarde, ay, me ofrecieron un trabajo, papá. Necesito 3 cartas de recomendación, mi papá se las consiguió con los socios, qué sé yo, tan. Le llevé las cartas al man y el man cagaba a volar, esa, hey, voy a ir charlando. Bueno, ahí están las cartas, güey. Eso es la tarea. Ahí están las cartas. La tarea. Que soy juicioso. Paquete. Entonces era una chimba, porque yo siendo todavía menor de edad, comencé a trabajar, vivía en la casa de mis papás, entonces todo ese billete que me ganaba trabajando con él, que en esa época, huevón, era una chimba, ¿no? Uribe nos había cagado la economía de este país, los domingos los pagaban triple, ¿me entiendes? Ese tipo, me tocó otra economía, yo me tenía súper abonado. Entonces compré instrumentos, compraba discos, compraba camisetas, invertía en tape trading, mandaba correos, o sea, una chimba.
y tenía un laboratorio para ampliar las fotos de los conciertos. Entonces yo hacía fotos y ampliaba mis propias fotos ahí, una putería. Y Juanfer, unos años atrás, cuando yo estaba más chiquitico, él con otros amigos hacían una revista de rock que se llamaba Ciclos. Entonces yo a mis 12, a mis 13, iba con mis amiguitos, con Camilo Chica, con Diego Barrera, a comprar la revista allá. En esa primera oleada, cuando vino Soda Stereo la primera vez a tocar con Nash en la Macarena como en el 87, yo era muy chiquitico, es como que yo ya estaba, ya sabía en el sentido que me metí. Yo duré muchos años trabajando con el man. Yo creo que yo entré a estudiar a la universidad y yo seguí trabajando con él un tiempo ahí. La cosa fue que, yo les estoy contando esa parte de Ospina. No sé, estaba hablando de Marimonda. Ah, bueno, listo. Entonces, Juan Fernando nos cogió mucho cariño, entonces nos hacía las fotos a Marimonda y toda la cosa. En esa época, otra novia que yo tuve se fue a vivir a Bogotá, entonces ella venía o yo iba. Y en esas idas y venidas, yo me llevé la primera grabación de Marimonda que le hicimos en el estudio, pues en el sótano de Jaime, que era un demo, que era un casetcito así, que se llamaba Demorroides. Y de eso sacamos como, no sé, como 200 cassettes. El huevón del Jaime se encargaba como de todo eso, o sea, como de maquilar, entonces él sabía dónde llevar el máster y cómo mezclar la huevona tan. Grabamos una parte en el estudio de él y la otra parte la terminamos en el estudio de Jorge Montoya y de Jorge Calderón. Era por la 70 también. Y esa fue la primera vez que yo entré a un estudio profesional de grabación. Ay, qué chimba, era como una nave espacial. Bueno. Ahí me hice muy amigo de ellos, yo ya los conocía, pues estos son los de Carbura, el disco que yo tengo en mi casa, y qué chimba. Pues súper fascinado. Entonces grabamos el de Hemorroides y ese de Hemorroides yo lo rodaba por todas partes. Y de ese de Hemorroides sacamos una copia en CD, que era costosísimo en esa época tenerlo como una copia, costaba un chochonal de plata. O sea, que no había quien No prensara había eso. No, pero un CD quemado. Ah, Y entonces en uno de esos viajes, los domingos en la noche, en la casa de Verónica, mi novia, escuchábamos un programa que se llamaba Cuatro Canales, que era un programa donde ponían puro rock local y nacional. Era un programa que hacían en la radiodifusora, en esa época se llamaba la radiodifusora de Colombia, lo que se conoce hoy como RTBC. Y eran unos tres loquitos ahí, huevón, que transmitían literalmente desde el cuarto de los traperos, huevón, de ese edificio. Entonces eran Andrés Durán, Héctor Mura y Jorge González, el profe. Ahora si yo llamé a los manes, ves, yo tengo una banda de Medellín que me gustaría ir a llevarles la música, tal, los manes me atendieron, me hicieron una entrevista, tal, y yo llevé el CDcito quemado, que era la única copia, pues, yo me dije, marica, no, déjenos el CD, que pase, yo lo poniendo. y lo dejan parado. Y yo, ay, güey, bueno, hágale, lo dejé. Marica, total que esos manes ponían eso, y eso lo comenzaron a escuchar. Y como yo viajaba tanto a visitar esta pelada, entonces en una de esas comencé a llevarme a estos huevones de Marimonda para Bogotá. Comenzamos a tocar más en Bogotá que en Medellín. Entonces mucha gente pensaba que nosotros éramos de Bogotá. En esa época la movida alternativa de Bogotá estaba estallada porque Bogotá siempre tuvo, desde antes de los 90, como una tradición de bares, new wave y punqueros, toda esa generación de los bares, y eso se fue permeando por la movida alternativa a los primeros años de los 90. Entonces, bueno, había muchos bares y había muchas bandas que podían tocar en esos bares. Entonces, nosotros como que encajamos ahí con bandas como Danny Dodge, Catedral en ese momento, que después se llamaron Ultrágeno, Yuri Gagarin, Vértigo, y también había una movida de metal extremo que eran Tos Tomares de Agony, Sangre Picha, Neurosis, y ya Terciopelados ya estaba como así muy top of the line. Y coincidimos que en esas cosas, pan, inauguró Rock al Parque en el 95. Y nosotros ya estábamos sonando ahí, entonces me tocó el primer Rock al Parque. Y como yo estaba tan metido en eso, tenía dos muy buenos amigos que estudiaban producción de televisión allá en Bogotá. Entonces, los fines de semana que había Rock al Parque, estos manes se inventaban algún proyecto para sacarse las cámaras de la universidad y nos íbamos de patos a grabar bandas y entrevistar. Yo hice mis primeros pinitos de entrevistador, weón, en Rock al Parque del 95. Entonces, todos los años chimbeamos. Cuando en el 97 ya Marimonda prensa el primer disco y yo, weón, termino metiéndome en ese circuito y ahí terminamos tocando allá en Bogotá. Entonces, como que nos infiltramos. Después Marimonda se acaba, pero entre que Marimonda existía y Marimonda se acababa,
yo terminé tocando por ahí con otras bandas que nunca tuvieron nombre, y eran bandas de penados muy buenos con los que yo me juntaba a tocar y hacíamos covers, teníamos una banda tributo a Perro Jam, y era buenísima, pero Marimonda sí dio mucha lidia porque después del 95 aquí aparece un estallido de bandas nuevas, el Pez, Polvo Indio, Juanita de Intervención ya venía detrás, y un montón de bandas que nada más existieron ahí de la movida alternativa. Ameba Púrpura, La Flor, Calle Silvestre, Señal Nocturna, ta. Entonces coincide también que en esa época estábamos con MTV, pues ahí más o menos, que medio se podía hacer algo, pues todo el mundo con la ilusión de hacer lo mismo que hizo Estados Alterados, de poner ahí un video, y aparece la inauguración de Tower Records en Colombia. Y está ya la nueva generación de conciertos en el Carlos Viejo que monta Tony Puta, que es el famoso Mede Rock. Entonces hubo un montón de cosas, y en el 2000, ¡pum! Como que todo se puntea. A mí en el 2000 me toca parar de hacer música porque cuando caen las Torres Gemelas en el 2001, a mí me habían descubierto un síndrome nefrótico, que es una especie de cáncer de riñones. Entonces yo me tuve que salir de todo, de trabajo, de estudiar, de todo. Estuve 3 años en tratamiento de quimioterapias y cosas de esas. Y en el 2003, ya pues milagrosamente después del tratamiento, no tengo que hacer ningún trasplante ni nada, como pues. Y ahí comienza ya la etapa que mucha gente conoce, porque ya era un personaje que se vuelve un personaje de reality show y toda esa mierda y bla, 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 y bla, bla, bla. Pero de ahí para atrás yo venía huevoneando desde el 85 acá. Mencionaste el reality show, no vamos a decir cuál reality show, pero esa experiencia, para muchos que te conocíamos antes y te vemos en televisión, este man que está haciendo ahí. Hubo otro personaje que apareció en televisión, que yo, no tanto como vos, es más, este fue peor, porque era de una banda metalera de hardcore muy conocida en Colombia, que aparece ahí, dice que de tatuador. No voy a decir el nombre, pero es el vocalista de una banda muy importante de hardcore de Bogotá. Ya. Ahorita mencionaste el baterista de esa banda, que tenía una hermana muy bonita. Ah, Marcelo. Sí, el vocalista de ahí. Ah, pero sí, no, ese es Él apareció en un show ahí todo. Él apareció en La Corte del Pueblo, que era lo que es hoy en día el show de la doctora Polo. La doctora Polo. Sí. Pero es otra historia buenísima. No, pero estamos hablando de Román. Pero terminemos, no podemos dejar esa historia, porque esa historia se enlaza con lo que viene. Sí. El man sale en ese programa y le ponen un nombre falso Sí. que dice Pedro Soto. Lo pueden buscar en YouTube, La Corte del Pueblo, el show de La Corte del Pueblo, Pedro Soto. Sí. Marcelo y yo somos amigos de toda la vida, pues. A pesar de que después, en el 2000, pues Marimonda también se acaba, porque la pestilencia se va a vivir a Estados Unidos y todo eso. No podemos decir el No, nombre. no importa. La pestilencia se va a vivir a Estados Unidos, en fin, todo el rollo. El man siempre que venía tocábamos, hacíamos cosas, y en los últimos años hemos hecho muchos proyectos juntos. Pues el man me manda batería, yo creo que en los últimos años he estado más creativo que en los mismos 90, porque ahora hay más facilidad de autoproducirse. Entonces yo creativamente siento que estoy en deuda muchos años con mi vida, entonces yo hago proyectos absurdos, luego los desarrollo y listo, y grabo y salen, y a veces toco en vivo y a veces no. Antes de los reality mío en el 2003 yo había entrado a tocar a Neus. Comentamos Neus, a 8. vamos en 8. Había entrado a tocar a Haciendo Neus. lo electrónico en Neus. Sí, lo electrónico, no, yo entré como bajista primero a Neus. Es más, en el casting del reality ese, en el que estuve yo, los manes grabaron un ensayo mío con Neus. Totalmente. Yo me voy para Bogotá, antes paro Neus. Después, cuando vuelvo a Medellín, vuelvo y retomo Neus. Y luego me voy a poner un tiempo. Y hicimos ya en el 2003, se funda Altavoz. Bueno, todo eso del 2003 al 2011 yo volví a la universidad, terminé la universidad. Estuve trabajando, me alejé mucho de la música en ese momento, me dediqué más como a pintar, me dediqué a exponer y todo ese tipo de cosas y a viajar, pero porque no encontraba con quién, porque todos mis amigos con los que yo tocaba estaban ocupados, entonces como que ese rollo de tener una banda, pero grabó un disco solista en el 2005. Romanes. No, Los Romanes era una banda tributo a los Ramones que teníamos al mismo tiempo de Marimonda.
que yo creo que esa banda es la única banda que Algo nuevo. Los Romanes es la única banda que me ha dado plata en la vida, weón. La de cover. La de covers. O sea, yo cada que nosotros tocábamos, bueno, me acuerdo que salía, se pagaba todo, el sonido, el background, y esto es lo que les queda a la banda. Y Quedó plata. quedó qué maravilla. plata. Pues no mucho, pues ponerle el año 90, ¿y qué sería eso? 99, antes de que me enfermaba. Después de un show, cada uno podía ir con 100, 120 mil pesos de esa época, que serían que 500.000 euros. No sé. Yo creo que es la única. Porque Marimonda, las veces que tocamos Rock al Parque, nunca nos pagaron. A mí Se pagó, muchas gracias. los los conciertos con Toño nunca nos pagaron. Sí. Ah, bueno, el único concierto de Sculpture que nos pagaron, creo que nos pagaron 3.500 pesos y fue en el concierto de Castilla, de Más Allá de la Piel. Toma esos chocorramos. 3.500 nos dieron, creo. Y creo que con eso fue que compramos, bueno, repartimos algo y con lo que quedó del fondo común compramos un delay Para invertir en para la invertir en la banda. Vean, 5 Digitech ahí cagado. El efecto más barato. El que había. Yo le compré un Nintendo. Bueno, me gustan. Después cuando me vengo para Medellín como en el 2006, yo en Bogotá había conocido a Andrés, el hijo de Billy Pontoni, que el man estaba en esa época, ahora es un personaje de la televisión, historiador, el man estaba grabando un disco en solitario y yo terminé cantando ahí unos coros con el man, entonces como que medio me acerqué a esa escena bogotana mientras que trabajaba en televisión y vivía Pero en Bogotá. no es metal. No es metal. Y ahí conocí a Paul Moreno, que tenía una banda, yo a Paul lo conocía desde los 90, porque el man tocaba en una banda que se llamaba Los Félix, que era una banda de funky así, como muy por el estilo de Chancho en Piedra, como esa movida como funky, Los Tetas, por ahí, ¿sí o no? Muy amigo, el man después montó una banda con Amos Piñeros de Ultrágeno, y se metieron por la electrónica, entonces como que medio coqueteé como con ciertas cosas, pues en Bogotá, cuando me vengo yo tenía unas cancioncitas ahí mías, porque yo ya había entrado en mi época de cantautor, yo quería hacer un pequeño Dylancito, pues quería grabar mis canciones folks, con mis 3 acordecitos, y me vuelvo a encontrar con estos pelados de G98, que eran como pupilos míos en esa época, y los manes habían montado un estudio de grabación, entonces yo llevé mis canciones para grabarlas, y estos maricas en pelicularon, y terminamos haciendo un proyecto de 13 canciones con arreglos de cuerdas, un montón de huevonadas. Y Fabián Espinel, que era muy amigo en esa época mía, en esa época aquí en Medellín, el man trabajaba en prensa, el man cogió ese disco y lo que emocionó, yo no sé Se qué llama no disco, Román. se llama Román y el disco se llama Ocaso. Vamos a 10. Y sonó en radios, yo soy One Hit Wonder de Medellín. Sí, yo me acuerdo que sonó por ahí. Ese lento, se llamaba, sí, lento, la canción se llamaba Lento, sonaba. Entonces Fabián, pues como que era muy amigo de la gente de Veracruz en esa época. Yo ya, cuando yo me enfermé en el 2001, yo trabajaba en Radioactiva, entonces yo dejé de trabajar en Radioactiva y dejé de hacer radio y me puse a hacer otras cosas. Entonces como que cuando sale este tema del disco Fabián le mete tanta gana al asunto que como que hay una presión de como de que sostener eso, un proyecto como una cosa ya de artista, ¿no? O sea, ya arrancamos, sigamos, era lo que pretendía. Exacto, sí, tan, y bueno, se logró ahí, pero no fue tan fácil, pues antes se hizo mucho con muy poco. Entonces ya como que me alejé de eso. ¿Qué más me puse a hacer en lo musical? Volví a Neus, con Neus hicimos Altavoz, hicimos los 20 años de Neus, en fin, tan, hasta que ya se grabó un disco con ellos y se acabó, normal. En ese trayecto en que Neus se acaba, hacemos ese circuito de Altavoz y lo que se pudo hacer, y grabar el último disco, yo me vuelvo a encontrar con Chengo. En esa época tocaba en Tenebrarium, yo lo conocía a Chengo de Cronlex y de Desertor de los 90 toda la vida, y me gusta mucho la forma de grabar del man, entonces nos reunimos como en el 2011 para grabar el disco de Skull Crusher, que nunca se grabó en los 90. Entonces llamamos a todos estos viejos, los ensayamos y tratamos Oscar. con Oscar, con John William. ¿Eso en qué año? 2011 creo que fue eso. Ahí medio se grabó algo, no resultó con nada. Bueno, ahora el año pasado al fin lo terminamos de grabar el disco, este año sale. Estamos hablando de un inédito hasta ahora. O sea que hay una canción ahí que
O sea que Me ustedes suena. le van a ganar a Guns N' Roses con el Chinese Democracy, el Sí. disco más demorado en Más la historia. demorado, sí. Ahora lo peor de todo es que de pronto la gente quiere que toquemos en vivo, yo no sé, pues, pero el disco va a salir. Entonces, claro, en esa reunidera con Chengu, yo también había tratado de hacer unas grabaciones en mi casa y eso era un despelote, weón, mal mezclado, mal grabado. Entonces yo le llevaba como mis grabaciones al hombre y el man me las editaba. Entonces, de ahí hasta acá, el hombre me sigue la corriente en todo. Entonces, tenemos un tema de que hemos grabado muchos proyectos con el man ahí en estos últimos años. Pero esos no son Skull Crush. No son exclusivos, son otras cosas, pues. A mí me ha gustado mucho siempre como la experimentación sonora. Cuando yo estuve, bueno, años después, cuando yo termino la universidad y termino de profe como este, que en esa época nos comenzaban a exigir que el posgrado y un montón de huevonadas, que el escalafón, no sé qué mierda, Yo no quería hacer, yo había terminado administración, yo no quería hacer un posgrado en alta gerencia ni nada de maricada. A mí siempre me jalaron las artes, las humanidades. Terminé en la Nacional haciendo una maestría de artes visuales y el trabajo mío es un trabajo de investigación pues, sobre sonoridades, sobre un montón de cosas, y yo siempre había querido trabajar música concreta, experimental, sí. Actuación de Nubauta. Sí, yo soy de puta música con taladros y con martillos, no. Entonces me encarreté mucho con eso. Y en el estudio de Chengo encontré el espacio para producir durante la uno. Entonces, después de la maestría y después de la graduación, quedamos como con muchas cosas en el aire sin terminar. Entonces, un proyecto de cosas locas. Entonces aparece bandas como efímeras pues, que grabamos y queda el disco grabado. Un Clegor, que dedicas en estos días, Fate and Joy. Bueno, también producí otras bandas de amigos, pues Minísimos Troubles, Mundo Depresivo. Ahí tenemos un proyecto que se llama El Cuerpo Diplomático del Noise. Pero ese contaría como banda formal o puede También simplemente. está banda, sí, todo es banda porque todo deja disco.